Bienvenidos a Daniel y Apocalipsis. Hoy estudiaremos un mensaje poderoso que nos recuerda que, aún en medio de crisis, cambios y desafíos espirituales, Dios sigue teniendo el control de la historia. Estos libros proféticos no solo hablan del futuro, también hablan del presente, de la lucha entre la verdad y el error, de la fidelidad en tiempos difíciles y de la esperanza que encontramos en Cristo Jesús. Abramos nuestro corazón para escuchar la voz de Dios y permitir que su palabra fortalezca nuestra fe. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Esperamos se encuentren muy bien. Daniel capítulo 4, versículo 24 nos dice: Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi Señor el Rey. Ha venido sobre ti. Un solo versículo y en él tres decisiones que definen todo el discurso. La primera es de autoría. En el sueño, la orden se había atribuido al decreto de los vigilantes y a la palabra de los santos. Ahora el profeta corrige la dirección. Es la sentencia del Altísimo. El arameo Geserá es la misma palabra que allí se tradujo decreto, derivada de la raíz que significa cortar y determinar. Pero aquí queda claro quién la corta. El concilio celestial ejecuta, el Altísimo decreta, y el título elegido no es casual: Hilaya, el que está por encima, dicho al hombre cuyo árbol pretendía llegar hasta el cielo. La segunda es de tiempo, ha venido. Traduce el arameo metat, un perfecto literalmente ha alcanzado, ha llegado. El profeta no dice que la sentencia vendrá, sino que ya llegó, está pronunciada, está firme y solo falta que el candelario la alcance. Así habla la profecía cuando lo decidido en el cielo es tan cierto como lo ya ocurrido en la tierra. La tercera es de trato, es la misma frase del profeta que dice: oh rey, y mi señor el rey, va a anunciar la humillación más completa que haya sufrido un monarca, y lo hace sin quitarle un gramo de dignidad. La verdad más dura del capítulo viene envuelta en el título de respeto más alto que un súbdito podría pronunciar. Y nótese lo que este versículo hace en la estructura del capítulo. Es la bisagra. Con esta es la interpretación, se cierra la descripción y se abre el veredicto. Todo lo anterior fue imagen, todo lo que sigue será aplicación. Conviene recordar quién era el hombre que escuchaba. Exaltado a la cumbre del honor mundial, la inspiración misma lo reconoce como Rey de Reyes. Él era idólatra por nacimiento y por formación, y estaba a la cabeza de un pueblo idólatra, pero poseía un sentido innato de la justicia y del derecho, y Dios pudo usarlo como instrumento para castigar a los rebeldes y para cumplir el propósito divino. Llamado el fuerte de las naciones, le fue dado conquistar Tiro tras años de trabajo paciente y agotador. También Egipto cayó presa de sus ejércitos victoriosos, y a medida que añadía nación tras nación a su reino, crecía su fama como el mayor gobernante de su tiempo. En los intervalos de sus guerras dedicó mucho tiempo a fortalecer y embellecer su capital, hasta que Babilonia llegó a ser la gloria principal de su reino. La ciudad de oro, alabanza de toda la tierra, su pasión de constructor y su notable éxito, al convertirla en una de las maravillas del mundo, alimentaron su orgullo, hasta ponerlo en grave peligro de arruinar su historial como gobernante sabio, a quien Dios podía seguir usando como instrumento para llevar a cabo el propósito divino. Este hombre había tenido antes una comprensión noble del propósito de Dios respecto de las naciones. Después del sueño de la gran imagen, su mente había quedado profundamente impresionada por la visión y por el pensamiento de que el imperio babilónico universal, como era, caería finalmente y que otros reinos dominarían hasta que todas las potencias terrenales fueran reemplazadas por un reino establecido por el Dios del cielo, un reino que jamás sería destruido. Esa noble comprensión se perdió más tarde en su experiencia.
Y sin embargo, cuando su espíritu orgulloso fue humillado ante la multitud en la llanura de Dura, reconoció una vez más que el reino de Dios es un reino eterno y que su señorío es de generación en generación. 2 veces, pues, había visto la línea profética completa, 2 veces la había confesado en voz alta y 2 veces la dejó escapar. La sentencia que ahora llega no cae sobre un ignorante, sino sobre un hombre que sabía. La luz recibida y no obedecida no permanece neutral, se convierte en la medida del juicio. Dios manda mensajes antes de mandar sentencias. Este reino fue sorprendido, tuvo un sueño de imperios, un horno, un decreto que él mismo firmó y ahora este último aviso. El juicio divino nunca es el primer recurso, es el último de una larga cadena de misericordias desatendidas. Aquí queda establecido también que el decreto pertenece al Altísimo, no a los ejecutores. Los ángeles no deciden nuestro destino, tampoco lo deciden las circunstancias, ni los enemigos, ni el azar. Detrás de todo instrumento hay una voluntad soberana y esa voluntad es santa. Saber quién firma la sentencia es lo único que permite recibirla sin desesperación. Y el orgullo tiene aquí su definición exacta. Es el pecado de un hombre a quien Dios había hecho grande y que empezó a creer que se había hecho grande a sí mismo. No brota de los fracasos sino de los éxitos, y por eso es el peligro particular de los que sirven bien. Cuídate de la temporada de los logros. La guerra terminó, la obra prosperó, el nombre creció. Ese es el momento en que se pierde de vista lo que antes se veía con claridad. Aquel rey no se desvió en medio de sus batallas, sino en los intervalos, cuando por fin tuvo tiempo para admirar lo construido. Y no confundas una emoción con una conversión. Este hombre se conmovió profundamente, confesó al Dios verdadero, firmó decretos en su favor y aún así volvió al mismo lugar. La verdad que no se convierte en camino diario, se evapora, por sincera que haya sido la lágrima del principio. Aprende también a hablar como el profeta, sin rebajar el mensaje, sin rebajar a la persona. Se puede decir lo más duro con el trato más respetuoso, y ese es exactamente el estilo del cielo. Cuando corrijas a alguien, que perciba en tu tono que no estás disfrutando su caída. Ha venido sobre mi señor el rey. La sentencia estaba dictada antes de que él la escuchara, y sin embargo Dios se tomó el trabajo de enviarla por adelantado, con un sueño, con un intérprete y con palabras que aquel hombre pudiera entender. Ningún tribunal humano avisa a un acusado que lo que va a caer sobre él aún puede ser evitado, porque hay otra sentencia que ya vino y que también estaba escrita. Paga del pecado es muerte. Esa nos alcanzó a todos, y contra ella no había alegato posible. Pero el Altísimo que dicta el decreto envió a su Hijo para que la sentencia cayera sobre él en nuestro lugar. Por eso el hombre que escucha hoy la advertencia de Dios no está frente a un verdugo, sino frente a una puerta abierta. Si algo en tu vida ha recibido ya el aviso del cielo, no lo administres, entrégalo. La misma boca que pronuncia el juicio pronuncia el perdón, y todavía estás a tiempo de oír el segundo. Altísimo Dios, tuya es la sentencia y tuyo es el derecho de dictarla. Nada de lo que ocurre en nuestra vida viene de manos ciegas. Todo pasa primero por tu voluntad santa. Delante de ti nos inclinamos hoy. Perdónanos por la luz que hemos recibido y no hemos caminado. Perdona las convicciones que dejamos morir, las verdades que confesamos en voz alta y luego olvidamos, y el orgullo que crece justamente cuando nos va bien. Guárdanos en la temporada de los logros, que en los intervalos de calma no nos detengamos a admirar lo que hicimos, sino a agradecer lo que tú hiciste por nosotros. Y danos gracia para decir la verdad a otros sin herirlos, con respeto y con amor. Jesús, la sentencia que nos correspondía cayó sobre ti. Gracias por avisarnos antes de juzgarnos y por morir antes de condenarnos. Recibe hoy nuestra rendición mientras tu voz aún se oye. Amén. Gracias por acompañarnos en este estudio de Daniel y Apocalipsis. Que el mensaje de hoy nos motive a permanecer firmes, confiar más en Dios
y vivir con esperanza aún en medio de las pruebas. Recordemos que los reinos de este mundo pasarán, pero el reino de Dios permanecerá para siempre. Hasta nuestro próximo encuentro, que el Señor bendiga tu vida y fortalezca tu caminar espiritual.